Hola, buenos días. Primero me presento, yo soy Clara Salinas Pallarés, soy veterinaria, licenciada por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en España, en el año 2012, y he estado este último año como veterinaria principal en el Centro de Custodia de Fauna Silvestre Amboyari, perteneciente a la ONG Comunidad Inti Guarayasi, o CIWI, en Bolivia. Ahora mismo ya no estoy allí físicamente, ya he vuelto a España, pero continúo colaborando con la ONG. CIWI nació como una ONG pequeñita de manera local, pero a lo largo del tiempo ha ido creciendo y pasó de tener solamente un centro a tener 3 centros de custodia de fauna silvestre reconocidos por el país y por la gobernación. Hoy en día ya no solamente es llevado por personas locales, sino que recibimos trabajadores y voluntarios de todo el mundo, que es lo que nosotros llamamos nuestra pequeña gran familia CIWI. Además del trabajo de rehabilitación, rescate y cuidado de fauna silvestre, también realizamos trabajos de investigación científica para la conservación y para el mantenimiento del medio ambiente. Realizamos actividades divulgativas de educación medioambiental a la población. Se realizan talleres en escuelas con niños. Damos también apoyo tanto veterinario como consejos de cualquier tipo a las poblaciones vecinas. La situación actual en Bolivia en cuanto a la protección de la fauna silvestre y del medio ambiente es complicada. Os comento, la fauna silvestre en Bolivia está protegida por ley, pertenece al Estado, es decir, está prohibida su tenencia, su caza y su comercio. Pero esto no es algo que se persiga. El gobierno no pone medios para atajar el problema del tráfico ilegal y de la tenencia ilegal de fauna silvestre, ni de la caza. Y además la ley tampoco es muy dura, es bastante laxa. Entonces, aunque a una persona le incauten un animal, por muy importante que pueda ser y por muy protegido que esté, normalmente las consecuencias son muy leves o ni siquiera hay consecuencias. En algunas ocasiones incluso simplemente le quitan el animal y ya está, o le imponen una pequeña multa, con lo cual las personas simplemente siguen comerciando. Las mayores problemáticas que hay son la deforestación. La deforestación en Bolivia muchas veces lo que hace la gente, sobre todo en áreas rurales, es quemar su parcela de manera incontrolada, con lo cual los incendios se extienden, quemando miles de hectáreas de selva. Esto normalmente tampoco tiene consecuencias y es una práctica habitual que ocurre todos los años. Además hay mucha caza, tanto caza orientada al tráfico ilegal de especies protegidas como también caza por subsistencia en áreas rurales que son más pobres. También hay bastante pesca descontrolada y además hay muchísima agricultura. Cada vez hay más agricultura y el gobierno de hecho está potenciándolo. Entonces el gobierno para el año 2025 quiere cuadruplicar el área de cultivo de Bolivia, con lo cual la deforestación que tienen que realizar para poder llevar a cabo esos planes es enorme y quieren aumentar en un 50% las cabezas de ganado, con lo cual también necesitan deforestar más parte de selva. En Ciwi contamos con 3 centros, de los cuales 2 de ellos albergan felinos. A lo largo de los años hemos recibido 29 pumas, aparte de jaguares y otros pequeños felinos. Y en la actualidad contamos con 12 pumas. Lo que hemos visto a la hora de la llegada de estos animales, cuando nosotros los recibimos, es que la mayoría están entre los 2 meses y los 2 años de edad. La mayoría de ellos o bien han sido incautados o bien han sido por entrega voluntaria por parte de sus captores. La mayoría de ellos llegan en pésimo estado de salud, con desnutrición, con problemas de calcificación de huesos. Muchos de ellos han sufrido maltrato, tienen miedo, tienen problemas de agresividad por ese miedo. Entonces nosotros lo primero, tenemos al animal en cuarentena y un equipo multidisciplinar se encarga de decidir cuál va a ser el futuro y cuáles van a ser los pasos a seguir con ese animal. Una vez que ya han pasado esa cuarentena, lo que hacemos es reubicarlos en recintos grandes en la selva. Allí tienen un espacio bastante grande, están en su hábitat natural y además proporcionamos enriquecimiento diario.
También hacemos enriquecimiento olfativo con distintas esencias, aceites esenciales, algunas especias de cocina, colonias, rastros o restos de olores de otros animales, como por ejemplo paja que han utilizado otros animales que tenemos en el centro, con lo cual pasan más tiempo olfateando en el recinto, con lo cual hay un mayor estímulo mental, realizan mayor ejercicio porque van buscando esos olores. Esto creemos que es algo muy positivo para ellos. Como os había comentado, trabajamos con voluntarios internacionales de todas partes del mundo. Estos voluntarios tienen estancias mínimas para los felinos que son de 30 días y en algunos casos de 44 días. Todo depende de cómo sea el carácter y el manejo del felino. Esto es para proporcionar una estabilidad al felino y bueno, pues que tenga un cierto grado de confianza con el voluntario y también el voluntario que se sienta bien trabajando con ese animal. También algo que consideramos muy importante es que los voluntarios son asignados a 1 o 2 animales y no pueden ir a ver ningún otro de los animales ni ningún área de trabajo con animales. Esto es para que los animales no tengan niveles de estrés incrementados por eso de las visitas, que ya se ha demostrado muchas veces que en zoos o en otros lugares donde sí que los animales son visitados por un gran número de personas sufren de estrés. Otra modalidad de enriquecimiento que realizamos y que es algo que no se practica en muchos lugares del mundo son caminatas por la selva. A priori puede sonar muy raro o muy peligroso, pero realmente no lo es. Hay que tener en cuenta que no todos los animales salen a caminar, sino que solamente salen a caminar los animales que tienen un carácter que lo permite. Muchos de estos animales, como os recuerdo, han venido después de haber pasado bastante tiempo como mascota en casas con familias. Entonces, bueno, se hace una evaluación del animal, se le va acostumbrando poco a poco a los distintos pasos y si el animal lo permite y si al animal le gusta, en ese momento es cuando puede comenzar a salir a caminar. Para ello seguimos protocolos estrictos de seguridad que se han ido elaborando y cambiando a lo largo de los años. Los voluntarios que van a empezar a trabajar con un animal primero tienen que leer todos los protocolos de seguridad, después pasan por un tiempo de formación, después de ese tiempo de formación se hacen exámenes y después ya puede empezar a trabajar con el animal. Además, no es que los animales tengan que salir sí o sí, sino que los animales a diario tienen la opción de elegir si quieren salir o si no quieren salir. También hay veces que eligen salir, pero después deciden que no quieren caminar y que quieren volver al recinto. Entonces eso también lo tienen permitido. En ningún momento a ellos se les fuerza. Para ello se llevan un collar y con un sistema de mosquetones y cuerdas es como salen a caminar. Cada felino tiene sus senderos propios por los que puede caminar, tiene varios senderos por los que puede elegir, con lo cual se le da más opción. Lo que hemos visto con esto es que es algo muy positivo para ellos. Desarrollan algunas conductas naturales que no desarrollarían dentro de su recinto, aunque tengan recintos grandes, porque en los pumas los recintos pueden ir de los 500 a los 1000 metros cuadrados aproximadamente. Fuera pueden explorar un territorio que no es dentro de su recinto. Por ahí han pasado animales silvestres todos los días, con lo cual siguen las esencias, hacen marcaje con feromonas faciales, con feromonas interdigitales, marcaje con las uñas, con orina en el suelo. La verdad es que es increíble verlos cómo salen a caminar, cómo se desarrollan. Durante ese tiempo en el que están caminando, los voluntarios o los trabajadores no molestamos a los felinos, sino que es el momento de los felinos y ellos son los que tienen que decidir qué es lo que quieren hacer, por dónde quieren ir, cómo quieren olfatear. Es el momento del felino, no es que nosotros vayamos dándole instrucciones todo el tiempo de por dónde ir y por dónde no ir. Al igual que esto es un proceso de aprendizaje para los voluntarios y para los trabajadores, también al comienzo es un proceso de adaptación y de aprendizaje para los felinos. Entonces ellos simplemente aprenden una serie de órdenes muy básicas para que el manejo con la cuerda sea seguro. Esta idea de salir a caminar con los felinos surgió con el primer felino que recibimos, que fue un puma. Se llamaba Gato
y estaba prácticamente tetraparésico. No podía caminar, tenía muchísima debilidad muscular, estaba en muy mala condición física y tenía un carácter muy tranquilo, muy dócil, entonces necesitaba fisioterapia. Se le hacían movimientos pasivos y se le intentaba estimular para que se levantase porque él por sí solo no se levantaba. Entonces decidieron ponerle un collarcito y una cuerda para intentar ayudarle y también intentaban levantarlo. Pasaron los días y consiguieron que empezase a levantarse, después de eso empezó a dar un pasito, 2 pasitos, cada vez las caminatas eran más largas, entonces un poco por seguridad tanto para el animal como para las personas que iban con él, se le puso ya un collar y una cuerda y entonces a raíz de ese primer caso que fue excepcional y que fue como parte de una rehabilitación motora del animal, se comenzó a caminar con el resto de animales que fueron llegando a la Ciwi y que lo permitieron por su carácter y por sus características. Muchos de los pumas que tenemos hoy en día son geriátricos, prácticamente todos. Entonces también este sistema de caminatas nos sirve mucho a los veterinarios para poder evaluar el grado de movilidad de los animales, si necesitan algo de medicación por temas de movilidad. Casi todos ellos tienen artrosis. Entonces es muy importante para nosotros evaluar la movilidad, asegurarnos de que no tengan nada de dolor. Y para eso lo que hacemos es que los veterinarios, dependiendo del animal, una vez al mes o 2 veces al mes, acompañamos a los felinos en las caminatas. Con eso podemos evaluar cómo se mueven con respecto a charcos de agua o a zonas inundadas, cómo suben y bajan de troncos de árboles que hayan podido caerse. Entonces todo esto nos permite evaluar muy bien la movilidad del animal, cómo reacciona a los obstáculos y ver si necesitan una ayuda o no. El problema más común de nuestros felinos y de los pumas es la artrosis, porque son bastante viejitos y también pues, por la alimentación que han tenido antes de llegar a nosotros y por la vida que han tenido antes de llegar a nosotros. Entonces, nosotros frente a la artrosis hacemos un tratamiento multimodal. No nos centramos solamente en el tratamiento farmacológico, sino que creamos una estrategia individual para ese animal. Para ello, hacemos modificaciones en el entorno. Todos nuestros felinos tienen plataformas y tienen estructuras dentro de sus recintos donde pueden trepar y donde pueden refugiarse de la lluvia, de si el suelo está mojado y otras inclemencias del tiempo. Entonces lo primero que hacemos es poner rampas para que puedan acceder a esas plataformas sin tener que saltar. Además, limitamos a veces el tiempo de las caminatas. Un puma que está sano y no tiene ningún problema puede llegar a caminar 3 horas y media al día más o menos. Hay en algunos que este tiempo se tiene que reducir a 2 horas o a 1 hora, todo depende de cómo vayan. Y además, si estos animales están presentando problemas, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a chequearlos durante las caminatas con mayor frecuencia para poder evaluar si necesitan un cambio en la medicación o añadir medicación o quitar medicación. Cuando necesitamos comenzar con tratamiento médico para la artrosis, comenzamos con condroprotectores, también añadimos aceite de pescado y fitoterapia. Utilizamos la fitoterapia porque normalmente en procesos artrósicos son tratamientos que van a ser crónicos, en muchos casos de por vida, y la fitoterapia tiene menores efectos secundarios que muchas terapias convencionales. Entonces normalmente comenzamos con cúrcuma. ¿Por qué? Porque la cúrcuma es antiinflamatoria, es antioxidante, previene y ayuda en la regeneración muscular y previene la pérdida de masa muscular, que es muy común en estas patologías. Y además hay que tener en cuenta que son animales que son geriátricos y nos ayuda con el síndrome de disfunción cognitiva, que aunque normalmente no es algo que podamos ver, es algo que nos puede ayudar en el futuro. Si con la cúrcuma no es suficiente, lo que hacemos es añadir ortiga. La ortiga también tiene un potente efecto antiinflamatorio, con lo cual es realmente lo que estamos buscando, y es hepatoprotector. Y cuando no es suficiente con la fitoterapia, pues entonces obviamente sí que damos medicinas convencionales. Utilizamos antiinflamatorios selectivos inhibitorios de la COX-2, en algunas ocasiones utilizamos gabapentina o amantadina
y en los casos en los que son muy severos utilizamos tramadol. Bueno, y ya por último me despido. Quería dar las gracias a todos por su atención, por la participación en eventos de este tipo y a los organizadores por haber contado con nosotros para un día tan especial como es el Día Mundial del Puma y por organizar este tipo de eventos que de verdad es muy importante para dar visibilidad a la problemática que hay en la conservación de las especies y en este caso del puma. Muchas gracias a todos.